Muy bien, tengan todos ustedes un excelente día. En esta lección vamos a continuar con los temas que hemos estado revisando en la materia de evolución del cristianismo. A continuación vamos a continuar con el temario. A continuación quiero mostrarles que hasta el día de hoy hemos visto el tema 1. El 1.1 vimos los primeros seguidores de Jesús, vimos diferentes grupos de seguidores, entre ellos el núcleo más cercano que han sido los discípulos, los 12. Vimos también grupos que los siguieron no solo como el grupo más cerrado, sino también como seguidores dentro de ese aglomerado de personas, incluyendo género femenino. Vimos también la creencia de sus seguidores, que fueron las bases establecidas por las enseñanzas de Jesús. Y el día de hoy vamos a ver la adherencia estricta a la ley mosaica. Eso es lo que respecta el día de hoy. Entonces, en esta lección, en esta clase, vamos a ver la ley mosaica y también vamos a analizar algunos paradigmas contrastados. Todo esto con la finalidad de poder revisar y tener una mayor comprensión de cómo fue realizándose esta misma evolución como concepto. Y bueno, quiero presentarles en esta diapositiva número 1 como punto de partida, que en ese apego estricto a la ley mosaica vamos a ver un contraste. Quiero ir presentando este punto de vista de manera comparativa. Dentro de una de las tareas que les he asignado ha sido ese ejercicio de hacer una tabla en el cual en columnas vamos comparando y contrastando, y esa es la temática y la dinámica que quiero llevarlos el día de hoy, ya que haciendo un paréntesis es importante reconocer que para el pueblo judío como nación, como creencias, actualmente ellos no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, es decir, no hay una relación directa con ellos en un reconocimiento como el Mesías. Si bien lo tienen registrado como un dato histórico, lo reconocen como una persona, lo reconocen como un profeta, pero no como el Hijo de Dios y no como el Mesías. Sin embargo, poder trasladar esta idea en esta lección, en esta clase, es importante dejar eso como punto de partida, porque a un grupo muy pequeño de los judíos, en este caso de la tribu de Judá, pero haciendo referencia a todo el aglomerado de la nación de Israel, ellos no creen y no reconocen a Jesús como Dios, no reconocen a Jesús como el Mesías, y no hay una relación de Jesucristo como señorío. Sin embargo, el grupo reducido pequeño de israelitas que han tenido un encuentro con Cristo y lo reconocen como Hijo de Dios, pues bueno, es el que vemos en el relato, en el libro de los Hechos, cuando ese pequeño grupo judío comentaban y decían: ahora hemos visto que el Hijo de Dios no hace excepción de personas, sino que la salvación ya no solo es solo para judíos, como lo habían pensado, como lo habían interpretado, sino que ahora se extiende a gentiles. Y ese fue el contexto que vemos en el pasaje del libro de los Hechos, cuando al apóstol Pedro se le baja el lienzo en esa éxtasis o rapto de entendimiento, tiene esa visión donde ve animales cuadrúpedos, reptiles, y sale una frase de sus labios y dice, escucha primero una orden de parte de Dios que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le responde: Señor, ¿cómo voy a comer si esto es catalogado como animales inmundos? Y esa frase la cita específicamente de la ley de Moisés, de la ley mosaica establecida en la Torá. Haciendo un paréntesis, que la Torá, que viene de la traducción, viene representando la ley, pues está circunscrita al Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces Pedro le cita y dice: ¿cómo voy a ingerir, a comer
animales inmundos, los cuales están prohibidos. Y la respuesta de parte de Dios le dice, no llames inmundo lo que es santificado. Y con esta frase se cierra la obra de Cristo Jesús cuando dice consumado es, que al derramar su sangre compra, por así decirlo, los pecados de la humanidad y le da acceso a la salvación ya no solo a los judíos, a los israelitas, sino todo aquel que se acerca y lo reconoce como señorío. Sin embargo, en esta lección vamos a ir haciendo esa comparación dual para que vayamos teniendo una comprensión más amplia. Entonces, número 1, vemos la relación con Dios. La ley mosaica da acceso a Dios a través de ritos, sacrificios y mediación sacerdotal. Eso es lo que vemos actualmente en el libro de Levítico capítulo 16. Esa es la ley estricta, ese es el apego estricto a la ley mosaica. Sin embargo, vemos pues entonces que en el libro de Juan capítulo 14 y en Hebreos 10, capítulo 10, vemos que Jesucristo es la relación directa con el Padre por medio de la fe en Él, es decir, en Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí ya vemos un punto de contraste, un punto de separación. Si bien el libro de Hebreos está dirigido en su esencia al pueblo de Dios, a los expatriados, al pueblo de Dios que estaba radicando en esa región, pues bueno, Hebreos trata de retoma los puntos que están descritos en la Torá y los amplifica ya relacionándolos con la venida de nuestro Señor Jesucristo en el contexto del plan de salvación. Por lo tanto, es importante recalcar y señalar que estos dos comparaciones nos llevan a poder retomar y, por así decirlo, revisar el Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento. Entonces voy a dar lectura textual al versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, si la ley de Moisés traía perdón de pecados a través de un sacrificio de animales, pues Hebreos nos recalca que ahora la salvación es a través de sacrificio de Cristo Jesús. Muy bien. Ahora, en el segundo punto vemos que ahora la justificación y la salvación viene entonces a través, descrita en la ley de Moisés, viene entonces establecida precisamente por el cumplimiento estricto al mandamiento. Es decir, esto nos daba el carácter de justicia. Nos daba la oportunidad de poder tener esa justificación. Y en contraste con la salvación que es por gracia mediante la fe, no por obras de la ley. Entonces, si nosotros revisamos Deuteronomio capítulo 6, versículo 25, dice que y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios conforme Él nos ha mandado. Sin embargo, al revisar este versículo de Deuteronomio, quiere decir que vamos a obtener justicia cuando se pone por obra, pero todos. Es decir, cuando hablamos todos, conocemos que los israelitas tienen un extracto de la Torá con 613 mandamientos. En sentido estricto tendrían que cumplir con los 613 y pudiesen cumplir
con 612, pero con uno que faltaran o con uno que transgredieran, invalidaba todo y era un incumplimiento total. Es decir, era prácticamente una forma casi imposible de poder cumplir con este esquema de mandamientos. Es decir, prácticamente la justicia era imposible de alcanzarlos. Sin embargo, en Cristo Jesús, la salvación es por gracia, es mediante fe, es creyendo en el Hijo de Dios, no por obras, no por actos. Y eso lo vemos descrito en Efesios capítulo 2 y Gálatas capítulo 2, 16. Y quiero dar lectura a Gálatas. Dice de esta forma: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús. Entonces la justificación ya no es por cumplimiento de mandamientos o de leyes, sino que ahora por la fe en Cristo Jesús. Es prácticamente un regalo, ¿no? Para la mente humana es sumamente complicado querer aceptar que solo por creer en el Hijo de Dios ya se obtiene esta justificación. Sin embargo, es por fe, no por obras. Un punto que en el futuro, hablando del punto de partida de las enseñanzas de Jesucristo, se volvió un debate, ¿no? Entre que si la salvación se obtiene a través de obras, que sabemos que no. Y aquí tenemos las dos citas muy importantes. Estas citas cabe la pena mencionar que es necesario memorizárselas para poder tener el contraste entre por qué en Cristo Jesús la salvación no es por obras. Y nos vamos con este tercer elemento descrito: prácticas externas en contraste con la transformación interna. Vemos que la ley de Moisés hace énfasis en lo externo, es decir, la circuncisión, hace énfasis en ritos, en lavamientos, en dietas, en ayunos. Eso lo vemos descrito en Levítico capítulo 11. Y vemos también una referencia en Génesis capítulo 17 del 10 al 14. Vamos a dar lectura. Dice de esta manera, dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y su descendencia. Después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y entonces da una señal del pacto, que es a través de la circuncisión, una circuncisión física, donde en este caso se cortaba o se retiraba el prepucio del miembro viril. Por lo tanto, este acto físico que se hacía sobre el cuerpo, sobre el miembro del varón, representaba entonces un rito para externar un apartarse para Dios y como una señal física. Sin embargo, vemos actualmente que en el Nuevo Testamento, en contraparte al Nuevo Testamento, versus al Antiguo, vemos que en Jesucristo se hace énfasis en el corazón y la intención, no solo en lo físico, es decir, en lo externo. Y vemos entonces que el Evangelio de Mateo, capítulo 5, en versículo del 21, dice, da a entender que oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. No matarás, y cualquiera que lo realice será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Por lo tanto, aquí este versículo nos da a entender que ya no solo se manifiesta o se juzga solo lo exterior, sino también lo interior. Es decir, ya va a un nivel de profundidad a cuestionar y analizar las intenciones. Que prácticamente todos aquellos que hemos tenido una experiencia con Dios a través de Cristo, vemos que
en el tema de las ofrendas para con la fe en Dios, vemos que Dios pesa mucho las intenciones con la cual se entrega esa ofrenda más allá de la cantidad. Es como el pasaje que vemos en los evangelios cuando Jesucristo está observando cuando sus hijos llegan al templo a ofrendar y cataloga que aquella mujer había entregado todo lo que ella tenía. Entonces, ya llevamos 3 aspectos contrastantes de la ley mosaica en apego estricto a la ley mosaica. Y ahora vemos un cuarto punto, es exclusividad versus la universalidad. Vemos entonces que la ley de Moisés da identidad del pueblo de Israel como pueblo escogido, separado de otros. Esto lo vemos muy enfático en el capítulo 19, versículo del 5 al 6. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en contraste con el Nuevo Testamento, en Jesucristo la salvación universal es ofrecida a judíos y gentiles por igual. Es lo que mencionaba hace un momento, y vemos que en el Evangelio de Mateo capítulo 28, en el versículo 19, vemos que se refuerza esta idea central y dice: por lo tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, es decir, no a los judíos, no a los israelitas, no a Israel, no a Jerusalén solamente, sino que a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también vemos entonces que en Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos vosotros sois uno. Entonces, esto nos da la referencia, que es importante realizar esa separación y confirmación en que en Cristo somos uno solo. Ya no hay distinción, inclusive ya no hay distinción por género, raza, credo, origen, estado civil, posición socioeconómica, etc. Entonces, hay una universalidad y se quita la exclusividad. La salvación se extiende para todos. Y en el punto quinto, no menos importante, porque también ha sido un debate a través de los siglos y también a nivel dogma y credo, que en la ley mosaica vemos el cumplimiento estricto del día de reposo, el sábado o el Shabbat, así como otras leyes ceremoniales. Y esto lo vemos descrito en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. El versículo 8 nos menciona esta narrativa: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Es una literalidad de que 6 días se trabajan y el séptimo se reposa. El primer día de la semana, en el contexto oriental, pues es el domingo, y el sábado es el séptimo, el día de descanso. Pero en Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Eso lo vemos descrito muy enfático en el Evangelio de San Marcos capítulo 2, versículo 27. También les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Viene un cambio de ley. Y a continuación, pues les presento una tabla comparativa donde vemos estos aspectos que mencionamos. Vemos aspectos de la relación con Dios. En la ley mosaica se accede a Dios mediante ritos, sacrificios. Ahora vemos que en Jesucristo la relación directa es con el Padre a través de Cristo Jesús. Vemos también que la justificación y salvación se obtiene en la ley de Moisés
cumpliendo mandamientos y normas, es decir, por obras. En el Nuevo Testamento la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo. Vemos que las prácticas externas versus las internas enfatizan ritos, circuncisión y pureza, mientras que en el Nuevo Testamento el énfasis es el corazón y las intenciones del mismo. Vemos la exclusividad versus la universalidad, que el pueblo de Israel había sido escogido, separado de otros pueblos como únicos exclusivos. Sin embargo, la universalidad comienza cuando la salvación ahora es para todos, es decir, judíos y gentiles. Y gentiles entramos todo el bloque contrario a el origen o descendencia judía israelí. Y por último, el día de reposo versus la ley ceremonial. En el Antiguo Testamento, ley mosaica, apego estricto es cumplimiento del sábado y fiestas, y en Cristo el sábado fue hecho para el hombre y Jesús es el Señor del sábado. Por lo tanto, a continuación veremos una breve descripción, resumen de que nos explica y nos amplifica más la ley mosaica. Aquí les estoy compartiendo el código QR para que puedan escanearlo y también poder ver el video con mayor detenimiento. Entonces, a continuación quiero presentarles este video que nos va a dar un poco más de claridad y resumen también de lo que hemos estado compartiendo en esta clase. Entonces, a continuación quiero hacer esta reproducción. He escuchado que mencionan dos leyes, la ley de Moisés y la ley de Cristo. Pero, ¿cuáles son? ¿Son vigentes? ¿Tenemos que cumplir ambas? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Acaso se contradicen? Esto y más el día de hoy. Ya comenzamos. En la Biblia encontramos dos leyes, mejor conocidas como testamentos. Sus reglas son distintas, por lo tanto, es imposible guardar las dos juntamente. Pero eso no las hace que se contradigan, pues el mismo Dios es autor de ambas. Antes bien, fueron escritas para dos épocas distintas. La ley antigua sirvió muy bien para su época en particular. La nueva sirve muy bien ahora. Te explicaré ambas. La ley de Moisés. En el monte Sinaí, Dios le hizo entrega de una ley al pueblo de Israel y le ordenó a Moisés que la escribiera. Por esa razón, esa ley se llegó a conocer como la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento, a veces se refiere a ella como la ley, mientras que al nuevo orden que Cristo instituyó se le conoce como la gracia. Bajo aquella antigua ley, Dios declaró principios morales. También instituyó un orden civil y ceremonial que ayudó al pueblo a guardarlos y ponerlos por obra. Aquella ley, con sus ceremonias religiosas, señalaba en forma figurativa hacia Cristo. Si alguno no obedecía la ley de Moisés, tenía que morir. Fueron necesarias para enseñar acerca del pecado y la expiación. Más de 230 millones de niños y niñas en el mundo necesitan ayuda humanitaria. ¿Una ley provisional? La ley de Moisés fue provisional, fue hecha para terminarse. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Terminó su obra y encontró su fin en Cristo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es claro que Dios así lo planeó desde el principio. Se puede ver en la misma ley de Moisés. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Estas palabras de Dios mismo señalaron al día en que un legislador más grande que Moisés entregaría una ley superior. Así que Moisés, el escritor del primer pacto, aún al escribirlo predijo su anulación.
Al venir los profetas, la atención se volvió aún más hacia el futuro. Isaías y Jeremías describieron más en detalle la naturaleza del reino y la ley que habían de venir. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La ley de Cristo. Esta es la ley que Dios pone en el corazón y escribe en la mente. En Romanos 8:2 se refiere a ella como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Otras veces, el Nuevo Testamento habla sencillamente de la ley de Cristo. Esta ley se compone de todas las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, grabadas en el Nuevo Testamento. Por medio de ella, salimos del cautiverio de la ley de Moisés a la libertad de Cristo. La ley de Moisés declaró la justicia de Dios al hombre pecaminoso. La ley de Cristo nos trae el poder de vivir conforme a esa justicia. La ley de Moisés fue instituida con amenazas de muerte para los desobedientes, pero Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados, así dándole vida. La ley de Cristo la conocemos también como la dispensación de la gracia. La gracia no nos da la libertad para pecar, sino nos da el poder de vivir libres del pecado. La ley de Cristo es el cumplimiento del plan perfecto de Dios, formado desde antes de la fundación del mundo, para salvar a la humanidad. La ley de Moisés fue dada a causa de las transgresiones, mientras Dios preparaba al mundo para la venida de Cristo. Pero, ¿cuál es el plan de Dios? Dios hace todo perfectamente y de una manera ordenada. El cambio de pactos no fue un cambio de parte de Dios por causa de algún error suyo, sino fue el cumplimiento glorioso de la primera fase y la institución de la fase principal de su plan de salvación. Dios hizo al hombre perfecto y lo puso en el paraíso del Edén. El pecado del hombre entonces corrompió a la raza humana y al mundo en que vivía. Pero Dios tenía listo un plan para salvarlo. Sin embargo, hasta que este plan se llevara a cabo, fue necesario que el hombre se diera cuenta de la gravedad de su pecado. Por tanto, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Como el ayo prepara al niño para la madurez por medio de reglas y disciplina, así las normas estrictas y el castigo severo de la ley prepararon a la humanidad para Cristo y su ley. ¿Qué diferencias hay entre estas dos leyes? La Biblia hace una distinción clara entre la ley vieja y la nueva. Por ejemplo, la ley de Moisés mandó la pena de muerte para ciertos crímenes y la guerra contra las naciones pecaminosas. En cambio, la ley de Cristo nos encarga a amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos hacen el mal. Eso porque el nuevo pacto le quita al pueblo de Dios las responsabilidades del Estado que le pertenecían bajo el viejo pacto. Quita también los sacrificios y las figuras de la ley, ya que quedan cumplidas en Cristo. En cambio, instituye un culto espiritual dirigido por el Espíritu Santo, de modo que sea en espíritu y en verdad. Nuestra afirmación. Ya que el mismo Dios estableció primero el viejo pacto, después el nuevo, no es de extrañarse que haya muchas semejanzas entre los dos. Pero podemos afirmar con la autoridad de las Escrituras que la ley de Cristo ha reemplazado completamente la ley de Moisés como nuestra regla de doctrina y conducta. El apóstol escribió hace casi 2000 años que Dios, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Las dos leyes son tan diferentes que no podemos guardar las dos. Es adulterio espiritual procurar servir a ambas. Conclusión. My name is Munsir Dale. I'm a professor of electrical engineering and computer science at MIT. The partnership that we have. La mayoría de las iglesias hoy en día no hacen una distinción clara entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ya que es imposible guardar ambas. Escogen y aceptan solo las partes que a ellos les agrada o las partes que a ellos les gustan.
rechazando así la enseñanza de Cristo. Muchos al Antiguo Testamento le llaman la ley, como si fuera la única ley, y al Nuevo Testamento lo llaman la gracia, como si no hubiera en él nada más que gracia. Algunos reconocen que es necesario tener la ley como la gracia, pero reemplazan la ley de Cristo con la ley de Moisés, así invalidando la gracia. La gracia es el gran don de Dios para nuestra salvación y el poder del Espíritu para vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Pero en el Nuevo Testamento encontramos tanto la ley de Cristo como su gracia. El apóstol Pablo dijo que él no estaba sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Como cristianos del Nuevo Testamento creemos y confesamos que el Nuevo Testamento consta de la voluntad entera de Dios para nosotros. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Cristo es el todo y en todos. No olvides apoyarnos con un like. Comparte este video con quien necesite saber más acerca de la ley y así pueda quitar cualquier duda. Muy bien, pues en este video hemos revisado el diferentes contrastes y matices entre la postura del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si bien siempre se va buscando por parte de la cultura judía la adherencia a la ley de Moisés, vemos que en el Antiguo Testamento, como el video nos planteaba, no se pueden cumplir las dos leyes. Y esto va en el sentido de que si la persona nace judía, le enseñan que la salvación es a través del cumplimiento de la ley. Pero si la persona tiene un encuentro con Dios siendo judío a través de Cristo Jesús, pues su forma de pensar va a ir siendo modificada y va a entender, va a venir una comprensión por parte de las enseñanzas de Jesucristo y va a tener un cambio de mentalidad que va a llevar a cabo un cambio de comportamiento. Esa sería como la opción si nos pusiéramos en el punto de vista de una postura como israelita. Sin embargo, para aquellos que nacemos como gentiles, es decir, que no fluye sangre judía ni israelita sobre nuestras venas, entonces el único camino de salvación es a través de Cristo Jesús. Así que la postura que se ha manejado y se ha expuesto en esta lección es con tintes un poquito fuera de lo convencional, pero podemos concluir de una forma muy moderada y expresar que la salvación para los judíos sí puede ser a través de las obras, porque así fueron ellos llamados, enseñados. Sin embargo, pues bueno, es importante no perder de vista que se nos puede presentar, ¿no?, esta forma de pensamiento y no descartarla, ¿no? Entonces, para los judíos van a buscar siempre el apego estricto a la ley de Moisés, y para aquellos que somos gentiles vamos a buscar las enseñanzas de Jesucristo en el Nuevo Testamento, y teniendo mucho cuidado de poder leer el Antiguo Testamento no literal para el cumplimiento de lo que se le dejó a los judíos, sino también verlo como una
representación de figura y sombra como nos lo deja descrito el Antiguo Testamento. Sin embargo, entonces, para ir finalizando esta actividad, en esta lección, vamos a dejar una actividad. Voy a solicitarles que realicen un cuadro comparativo de la ley mosaica, es decir, el Antiguo Testamento, comparando el Nuevo Testamento con las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, es muy similar al cuadro comparativo que les presenté. Ahí tienen una referencia, prácticamente ahí tienen ya más del 70% de la actividad realizada. Pero me gustaría ver de toda la información que vaciamos en esta lección, no solo de los puntos que mencioné acá, sino otros aspectos que tú hayas considerado que vimos en el video, enriquecido con los puntos que les coloqué en las diapositivas. Deseo ver un cuadro comparativo más robusto. Yo expliqué ampliamente 5 puntos, ¿no?, del estricto apego a la ley mosaica, haciendo este ejercicio comparativo, comparando con el Nuevo Testamento, pero me gustaría ver tu cuadro comparando la ley de Moisés con la ley de Cristo plasmada en el Nuevo Testamento. Entonces, en estas ideas plasmadas aquí, me gustaría ver cuáles resaltas tú y colocarla tal cual, plasmar estas diferencias tal cual lo vimos en la lección. Prácticamente en este cuadro les estoy dejando un ejemplo donde deseo que pongan el aspecto en una columna. Van a poner la ley mosaica en la columna 2, en la columna 3 la comparativa con la ley de Jesucristo, y una cuarta columna donde deseo que pongan un soporte, es decir, el aspecto que ustedes están mencionando en la columna 1, hay que justificarla a través de un pasaje bíblico. Y si bien tienes una línea de pensamiento, pues bueno, soportarla a través de un autor o una cita bibliográfica para que puedas defender ese punto de vista, esa idea central, y colocarlo acá como aspecto. Entonces, prácticamente en eso va a consistir la actividad para esta clase. Y por último, pues quiero dejarles aquí la bibliografía que fue nuestra fuente de información para poder compartir y poder explicar en esta clase. Entonces, prácticamente con esto estamos finalizando, y les dejo este contenido para que puedan ustedes revisarlo. Les pido por favor que vayan avanzando en sus actividades. Por favor, no se atrasen, no lo dejen todo para el final, para evitar precisamente que se les acumule todas las lecciones, incluyendo las evaluaciones. Entonces, me dio mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes, y nos vemos en la siguiente clase. Quedamos al pendiente de cualquier información y duda que puedan tener. Hasta luego.